Muy buenas tardes, muy buenas noches en Colombia, Argentina, buenas tardes en México. Nos da mucho gusto retomar nuevamente nuestras actividades académicas. Habíamos comentado que por ahí surgieron algunos días de asueto, pero pues siempre con el gusto de continuar con estas labores académicas. Y qué mejor que pues esta actividad académica que nos nutre mucho, nos abona mucho, como son las tertulias donde podamos, y es una invitación abierta, por favor, para la colaboración conjunta de todos y todas quienes nos hacen favor de acompañarnos. Realmente, cuando le hacemos la invitación a alguno de los integrantes, en este caso, muy amablemente con la doctora Laura Quiros, que aceptó ser nuestra moderadora de esta tarde-noche, pues es involucrarnos todos, es tratar de generar, aportar, sumar. Y estos espacios, la verdad, son muy interesantes. Les comentaba que por ahí algunos profesores europeos, sobre todo, hablaban de este tipo de actividades y de otra figura que creo que ya les había comentado, es muy curioso el nombre, se llama Pecha Kucha. Y este Pecha Kucha habla de que el conocimiento debe ser mucho más ameno, debe ser algo que disfrutemos, algo que podamos verdaderamente aquilatar en todo lo que vale, ya que pues por ejemplo, pensar que estamos en una reunión social donde en lugar de platicar del fútbol o de algún chisme en particular, pues estamos hablando de algo que nos abona, como puede ser en este caso el tema que vamos a estar dilucidando. Y de repente, pues en Europa sobre todo se reúnen muchos en cafés, en lugares donde se reúnen pues a tomar una copa o a lo mejor a un café, cenar, etcétera, pero hablar de temas de literatura, de temas de cultura, de temas de intercambio. Y la verdad es bien interesante porque es muy diferente lo que cada uno pensemos. Y aquí entran todos estos fenómenos de la interpretación, donde recuerdo al doctor José Antonio Núñez, que ya lo conocemos, un gran maestro, decía que en el posgrado, en un posgrado, lo importante es conocer las diferentes versiones o las diferentes ideas de un tema que se supone ya conocemos. Todos habremos de saber algo de los derechos humanos, pero no las diferentes perspectivas. Es conocerlo bajo diferentes ópticas. Y me imagino, por ejemplo, si hablamos de un tema penal, pues, ¿qué diría un fiscal? ¿Qué diría un juez? ¿Qué diría un magistrado? ¿Qué diría un investigador? ¿Qué diría un abogado litigante? Pues yo creo que cosas muy diferentes, porque lo ven bajo perspectivas muy distintas. Entonces, de eso se trata, de poder abonar, de poder sumar, y qué mejor con esta tertulia relacionada con la construcción de la cultura de paz, una sesión extraordinaria que tuvimos con nuestro querido amigo y colega Alejandro Natón, Argentina, y bueno, pues por supuesto, retomando los temas, la sesión del doctor Alejandro Nató, pues vamos a darle el uso de la voz a nuestra moderadora, la doctora Laura Quirós, quien amablemente va a dar continuidad a este programa. Y bueno, pues nuevamente agradeciéndote, doctora, al que nos hayas hecho favor de aceptar, y a todos y a todas, bienvenidos y bienvenidas. Te cedo el uso de la voz, doctora. Muchas gracias. Adelante. Muchas gracias y muy buenas tardes a todos. Gracias por estar en esta clase y de antemano gracias por las participaciones que seguramente habrán de tener. En esta ocasión me gustaría comentar para iniciar que tal vez sea la única que no soy abogada en este grupo o de las pocas. Ana, hacemos empatía, Ana y yo. Bueno, porque estamos en un mundo de la abogacía, en un mundo del derecho y también del otro lado hay muchas cosas que aportar y mucho que comentar y mucho que complementar, sobre todo con el pensamiento de quienes trabajan el derecho. Con todo respeto, durante los últimos 20 años, pues he venido trabajando en este ámbito 22 años y me he encontrado muy grata complementariedad con mis compañeros abogados. La tertulia de hoy es para revisar, analizar, o sea, tiene como objetivo que hagamos un análisis, una revisión, una reflexión acerca de aquello que nos comenta un poco
Alejandro Nató, cuya clase estuvo buenísima. Me parece que, como siempre, se caracterizó por darnos a conocer su sabiduría, por expresarlo de manera muy humilde y muy sencilla. Entonces, a partir de eso, trabajar con algunos de los conceptos que él nos da y sobre la construcción de cultura de paz. Vamos a hablar de la construcción de cultura de paz y luego, bueno, vamos a ver los temas afines, los temas aledaños. Al final de cuentas, hacer un resumen de lo que él dijo y a trabajar también algunos otros conceptos para pasar a las preguntas. Aquí quiero aprovechar para agradecer a Rodrigo Moreno, que me estuvo ayudando un poco con estructurar las preguntas para que sean aquellas adecuadas que detonen las aportaciones y sumen conocimientos a todos nosotros. Bueno, ¿qué vamos a hacer? Vamos a trabajar una breve exposición, 20, 25 minutos de mi parte. Luego, si hay alguna participación, con todo gusto. Después pasaríamos a las preguntas, siguiendo un poco también la dinámica académica que siguió la doctora Vallejo, que creó la doctora Vallejo, o ella la siguió. Y a mí me gustaría, doctor Arellano, preguntar, así como un paréntesis, si yo puedo dirigir las preguntas a una persona determinada o las digo y que cada quien desee tome la voz y lo comente. Por favor, doctora, con libertad absoluta, abrimos y si no, como en la escuelita, como en la primaria, empezar a preguntar, ¿va? Pero Muy adelante, bien. como guste. Muchas gracias. Muy bien, muchas gracias. Al final de cuentas, al final de las preguntas, de que comentemos sobre las preguntas, trataremos de hacer o de dar respuesta a preguntas que surjan de manera espontánea de los participantes y luego ya cerramos con un resumen, que es muy importante, me parece a mí, resumir sobre este tema. Y empezando o entrando en materia, me parece que podemos abordarlo desde el punto de vista de la psicología, de la sociología, de algunos otros puntos que no son necesariamente del derecho, pero que ustedes se encargarán de enriquecer. Entonces, bueno, les pediría solamente que cuando participemos, nuestra participación sea más o menos breve, que sea, que si puede tener algo de fundamento, algo de argumento, sería mucho mejor, que hagamos el uso de la voz sin interrumpir a los demás y mantengamos una escucha activa. Yo pediría a quienes tienen la cámara cerrada, si pudieran abrirla, no es una exigencia, es simplemente una petición, ¿no? Bien, y entonces empezamos con pues un retomar lo que nos dijo un poco Alejandro, ¿no? O más bien retomar un poco de lo que nos comentó en su charla. Y empezaríamos diciendo pues que la cultura de paz se construye, no es una cultura que no, tal vez sí la tenemos heredada, pero en realidad es porque se ha venido construyendo e institucionalizando y esta se retroalimenta con el que nosotros seamos respetuosos de ella, la practiquemos, no solo la teoricemos y vayamos transmitiéndola a quienes nos siguen en la vida, ¿no? A nuestros hijos, a las personas con las que convivimos, etcétera. Así como se instituye una cultura de paz, pues también, desgraciadamente, tenemos instituida una cultura de violencia. Diría yo que es la violencia cultural a la que hace o que señala Galtung. Galtung nos habla de este tipo de cultura, o este tipo de violencia cultural o cultura de la violencia, repito, que hemos sido nosotros legitimando, aceptando, considerando. Sin embargo, y afortunadamente, el ser humano posee la capacidad de revertir esto y construir cultura de paz.
Una cosa es construir paz y otra cosa es construir cultura de paz. Vamos paso a paso, ¿no? Las palabras en voz de, que me imagino Ignacio Noble lo conoce muy bien, en voz de Cecilia Ramos Mejía, perdón, las palabras paz, violencia y conflicto son detonadoras de intensos estados afectivos en el ser humano. Le suscitan emociones, le suscitan alegría, miedo, tristeza, dolor, etcétera, pero también anhelo y esperanza de paz. En ese sentido, los seres humanos, pues, tenemos también, se reitera, pues, la capacidad de que nosotros construyamos una cultura de paz. Aspectos como dialogar, como convivir, no pelear, no huir, no someternos al resolver o al enfrentarnos a un conflicto, ya sea a través de un mecanismo establecido o que nosotros queramos resolverlo por nuestra vía, son formas que nos ayudan a mejorar la convivencia entre las personas. El aprender a desarrollar y practicar habilidades para convivir en armonía con los demás, para relacionarnos de manera pacífica, de manera armónica con los demás, el aprender a gestionar nuestras emociones, el aprender a expresarlas, no a coartarlas, no a esconderlas o solamente expresarlas cuando se trata de algo negativo. Todo eso nos ayuda a que nosotros empecemos a construir paz. El no ser competitivos, el sumar los esfuerzos, el sumar nuestro tú y nuestro yo, a decir de pesqueira, y hacer un nosotros en la vida, nos lleva pues a también tener los elementos para demostrar que somos personas con capacidad de bondad, de paz, de convivencia, y de un concepto que yo quise traer ahora a la mesa aquí, que es el egocentrismo positivo. Normalmente hablamos de egocentrismo negativo cuando alguien tiene un ego muy grande y procura solo los beneficios para sí, ¿no? Sin embargo, hablar del egocentrismo positivo es hablar del engrandecimiento de la persona para ponerse al servicio de los demás, no solamente para su propio beneficio, sino para ponerse al servicio de los demás en un afán de empatía, en un afán de ser asertivo, de convivir de manera pacífica con el resto de quienes nos rodean, ¿no? Bueno, Alejandro nos hablaba en su conferencia de un contexto donde se aprecia complejidad, donde se aprecia incertidumbre, donde vivimos desigualdades múltiples, donde nos polarizamos ante la presencia de un conflicto y aducimos que yo tengo la razón totalmente y el otro también aduce la razón totalmente, etcétera. Tenemos choques culturales donde rige la intolerancia, la exclusión, la no aceptación del otro. Expresamos nuestros miedos y vivimos una serie de violencias encadenadas. Tenemos una lógica de coexistencia mal llevada políticamente, hablando políticamente que se encarna en lo social. Es decir, quien la padece es, o quienes la padecemos somos nosotros, la gente común, la gente normal, ¿no? Nos da eso una sensación de caos y debiéramos gestionar desde lo político, lo económico, lo social y lo cultural. Bueno, las violencias son signos de la época, afloran sin lugar a duda, son como inherentes a las personas, son silenciosas, son densas, y yo creo que no son solamente signos de nuestros tiempos, sino la violencia es inherente al ser humano y se expresa y se ha expresado en todas las formas y en todos los momentos, ¿no?
como por ejemplo, recordé algo que comentó Alejandro sobre la serie de Adolescencia, creo se llama, ¿no? Que yo la verdad esa serie no la vi, pero me parece que eso no es el detonante de la violencia o no es aquello que detona para que nosotros nos demos cuenta que en la escuela hay violencia. La escuela como institución socializante tiene también esas dos caras, ¿no? La violencia y la posibilidad de tener cultura de paz. Ciertamente tenemos derecho a ser diversos, somos diversos los seres humanos y también tenemos derecho a ser aceptados, pero eso no siempre sucede. Generalmente somos discriminados por alguna u otra razón que a alguien no le parece, ¿no? Lo que viene a parecer como un sinsentido en la vida de las personas. Hablaba Alejandro también de las personas que tienen la vida rota, como por ejemplo los migrantes que son discriminados, que son expulsados por violencia estructural de sus países o por violencia directa y luego van a otro lugar donde aunque tengan el derecho de emigrar, el país receptor o supuestamente receptor tiene también lo suyo y no los acepta como tales, ¿no? Me acuerdo del concepto de Adela Cortina se me olvidó el nombre del que nosotros queremos solamente a los extranjeros mm, ricos, a los extranjeros que tienen algo que vienen a dejarnos a nuestro país, pero no aceptamos a los extranjeros que son pobres y que vienen en busca de un destino mejor, ¿no? A ellos los rechazamos. ¿Alguien me puede recordar cómo se llama la palabra? Se me olvidó. Bueno, es un término que acuñó Adela Cortina. Bueno, decía también Alejandro que si nosotros quisiéramos entender la cultura de paz y quisiéramos también trabajar en ella, tendríamos que revalorizarnos, mostrar ciertas actitudes y comportamientos que la propicien. Tendríamos que hacer una reparación de, de, de lo que ha venido pasando, hacer una recuento de aquello, ¿no? Trabajar con la integralidad también, trabajar por la participación social, trabajar por la construcción de ciudadanía, que creo que lo hemos ido dejando de lado y no hemos venido trabajando en ello como debiera ser. Y tendríamos también que trabajar sobre una cultura de respeto a los derechos humanos y a la dignidad de las personas y sobre todo trabajar en una gestión constructiva de los conflictos que a diario nos aquejan. Cuando se trabaja en la gestión de los conflictos, hay 4 tareas básicas que nos mencionaba también: educación para la convivencia y la paz, prevención, tratamiento, fortalecimiento individual y comunitario. Habría también que edificar pilares del mundo de los derechos humanos para achicar la brecha de desigualdad que tenemos. Muy importante la gestión de los aspectos dialógicos cualquiera de los ámbitos donde nosotros convivamos para poder dialogar por la vía de la paz, para poder encontrar una coordinación de acciones en lo que estamos haciendo en lugar de tener enfrentamientos, confrontación o una competitividad tóxica y enfermiza. Tendríamos que volver a ser fraternos, a ser solidarios, a ser comunidad, a trabajar en comunidad. Día a día nos estamos separando más, nos estamos aislando más en nuestras casas, en todos los lugares nos estamos aislando. Por ejemplo, yo he notado que estamos en comunidades cerradas en nuestras casas, en pequeños fraccionamientos, donde no saludamos al vecino porque no sabemos quién es y tal vez no sea una buena persona, qué sé yo. Pero he observado también que en la calle se ha perdido la costumbre de ir con los vidrios abajo del carro por temor a una agresión, a un robo, a cualquier situación de eso, ¿no? Es decir, no sentimos que tengamos garantizado un espacio de respeto
ni en nuestra casa, ni en nuestra calle, ni en nuestra escuela. En las escuelas hemos optado por aquellas escuelas que son privadas y que tienen dentro de sí cierta seguridad para que el niño no salga solo a la hora de que se termina su jornada de clase por temor a que algo le suceda, ¿no? Entonces, retomando otra vez lo que comentaba Alejandro, tenemos un desafío muy grande quienes estamos dentro de los derechos humanos, y yo diría que no solo de los derechos humanos, sino dentro de cualquier profesión u oficio en la que tengamos nosotros que convivir con otros. Tenemos el primer desafío, es respetar a los demás y respetar sus diferencias. ¿Qué estamos haciendo nosotros que tenemos un cierto grado de preparación y que tenemos un cierto grado de expertise, por así decirlo, los que lo tienen, para que esta situación cambie, para desinstitucionalizar esta cultura de violencia en la que nos hemos venido instalando o que hemos dejado que esa violencia se legitime? ¿Qué tenemos que hacer o qué podríamos hacer o por qué no lo hacemos? Tal vez sí sabemos lo que tenemos que hacer, pero no lo hacemos, ¿no? Y yo retomo esto que me llama la atención al final de la conferencia de Alejandro Nató, que fue la intervención del doctor Arellano, donde dice que nos preguntemos cuál es mi aporte personal, que nos preguntemos si hemos hecho todo lo que está al alcance de nuestra mano para mejorar la coexistencia, para mejorar el sentido de humanidad que debiéramos tener. Y bueno, trabajando un poco más sobre los conceptos, pues recordemos un poco lo que significa la paz en realidad, ¿no? Sencillamente una relación de convivencia armónica entre las personas, pero si ya hurgamos un poco más, hablamos de buscar congruencia entre las acciones que nosotros realizamos a diario con nuestros pensamientos, con nuestra convivencia con los demás, con nuestro coexistir con los demás, para que tengamos pues un ambiente de verdadera paz. El concepto de paz o el concepto de cultura de paz no inicia hace muchos años, inicia casi prácticamente o se acuña por la UNESCO prácticamente a finales del siglo pasado, si mal no recuerdo, tal vez ustedes lo tengan más fresco. Y después de la Segunda Guerra Mundial, bueno, un poco antes, se empieza a considerar a la paz como objeto de estudio científico. O sea, ¿qué pasa? ¿Qué pasa con la paz? ¿Qué pasa? ¿Por qué los seres humanos seguimos expresando otros comportamientos que no son necesariamente los que nos traducen o nos llevan a construir paz? Y recordamos siempre una frase muy importante que dice que si quieres paz, prepárate para la guerra. Una frase que afortunadamente, creo yo, Han Galtung la revierte y dice, no, si quieres paz, prepárate para la paz. ¿Qué quiere decir con esto? Que no estamos preparados para vivir en paz, que estamos más preparados para ser confrontativos, para exigir al otro, para criticar al otro, para discriminar, que para verdaderamente convivir en paz. ¿Cuesta construir paz? Sí cuesta porque tiene la persona que mostrar lo más humano de sí, lo más bondadoso de sí, sin parecer vulnerable ante los ojos de los demás. Es decir, yo doy, yo comprendo, yo acepto, yo esto, pero eso no me vulnera a mí, eso no necesariamente hace que yo sea una persona débil, ¿no? Entonces, a partir de esto, la paz se ve como una construcción activa, como con la necesidad de participación del ser humano, donde no hay ni una violencia estructural ni violencia cultural, sino se trabaja para erradicarla
y construir justicia social. Esto nos lo explica Galtung en su teoría de conflictos y en el método Transcend, que es un método, me parece muy interesante, donde habla de, como él se maneja por tríadas, por triángulos, entonces habla de que las personas debemos ser creativos, debemos ser empáticos y no violentos. Si nosotros somos creativos, encontramos formas no violentas de conducirnos a los demás. Si nosotros somos empáticos, comprendemos al otro, entendemos su sufrimiento, lo hacemos nuestro y trabajamos de manera compasiva, es decir, ejercemos acción para aliviar el sufrimiento de los demás. Bien, eh, aquí me gustaría preguntar si hay algún comentario, alguna observación y continuamos o continuamos. ¿Ningún comentario? ¿Quién tiene la mano levantada por aquí? Adelante. Sí, gracias. Buenas tardes. Me llama la atención, Laura, que haces mención a la cultura de la violencia. Yo recuerdo que desde el punto de vista criminológico se habla de la subcultura de la violencia. Ujú, Eh, y me resisto a creer que la violencia es una cultura. Sería tanto como claudicar ante ella frente al esfuerzo que se hace en este mundo por muchas personas, ujú, por ustedes, por nosotros. Entonces, yo le llamaría una subcultura porque incluso una contracultura, porque va en ujú, contra de la cultura de paz. Eh, recuerdo, y cuando hablamos de paz, no hablamos únicamente de la ausencia de guerra, como lo dice Galton, la paz positiva. Y hace unos días veía en las famosas redes sociales un comentario de Jodie Foster. Y Jodie Foster decía que no había que ser ingenuos, que a veces a las personas que hacen cosas malas, no siempre les va mal. Lo que sí es cierto, dice, y a manera de consuelo, dice, a esos malvados exitosos, porque hay malvados que son exitosos, pueden tener esos malvados exitosos, un satisfactor, pero en el fondo nunca tienen paz. ujú, Entonces, yo nada más quería hacer ese comentario, a lo mejor tú lo estás abordando desde un punto de vista, no sé, sociológico, yo recurro a la criminología ujú, para decir que creo que la violencia, la delincuencia son subculturas ujú. porque no son prácticas generalmente aceptadas, Así es. como lo puede hacer una cultura. Ese es únicamente mi comentario. Muchas gracias, Heriberto. Y sí, te asiste algo de razón, creo yo, porque cuando nosotros hablamos de cultura, hablamos de un conjunto de creencias, costumbres, incluso valores, etcétera, que se van transmitiendo de una generación a otra. Y bueno, y por eso se constituyen como cultura. Y hablar de cultura de violencia es hablar de antivalores, ¿no? De hablar de es una contracultura. Sin embargo, hay quienes ya le llaman, el mismo Galton llama violencia cultural, no llama de otra manera, lo llama así y dice, es la suma tal vez de violencias estructurales y directas que se legitiman por la persona y que llega a aceptarlas e incluso llega a reproducirlas. Entonces, en ese sentido, bueno, tienes razón, no se transmiten valores, se transmite una contracultura propiamente, ¿no? Entonces, sí, sí, estoy de acuerdo, muy de acuerdo con tu comentario y bueno, me parece muy bien. Te agradezco mucho el comentario.
¿Quién levantó la mano? Ignacio, perdón. Sí, bueno, para hacer también un comentario ahí, me parece interesante la distinción conceptual. Sin embargo, yo creo que no necesariamente por ahí desde las ciencias sociales, cuando nos referimos al término de cultura de la violencia, nos referimos necesariamente a la cultura asociada a algo positivo, sino es como un entramado simbólico que le da significado a una acción que no necesariamente debe ser positiva. Desde la criminología es cierto que se habla de la subcultura, entendida como unas determinadas prácticas que hacen reconocibles a grupos, como podría ser una pandilla, en prácticas que son negativas. Pero luego hay otro tipo de violencias que no son tan directas de algún lugar y que tienen que ver también con la clasificación que hace Galtung, en donde nosotros encontramos violencias que forman parte de nuestra cultura y que están invisibilizadas. Podemos hablar de, no sé, violencias estructurales, simbólicas, institucionales, como la que puede ejercer el mismo Poder Judicial o puede ejercer desde Bourdieu, por ejemplo, la misma institución educativa, a través de una acción pedagógica. Entonces sí creo que desde las ciencias sociales tiene una mayor amplitud y creo que sí está legitimada este concepto de violencia cultural como algo válido. Muchas gracias, Ignacio. Bien, vamos a continuar para pasar a las preguntas ya, porque nos está ganando el tiempo, ¿no? Bueno, es innegable que el respeto a los derechos humanos constituye la base fundamental de la cultura de paz, ¿no? Y que el tener o el ejercer una cultura, construir una cultura de paz, garantiza en cierta medida que nosotros respetemos los derechos humanos de las personas y también hagamos respetar los nuestros. Pero hay que considerar algunas cuestiones. La construcción de cultura de paz pues es multifactorial, es histórica, implica momentos, personas, circunstancias, situaciones, etcétera, ¿no? Entonces no es tan fácil, sobre todo, y retraigo un poco lo que comenta Ignacio sobre la violencia en las instituciones educativas. ¿Cómo es posible que una institución que en algún momento fue solamente receptora, una institución como la escuela, ¿no? Fue solamente receptora de violencia y ahí se arreglaba, ahí se corregía, por decirlo de alguna manera, ahora es una generadora de violencia y exportadora a las demás instancias, ¿no? Entonces, eso es una situación sumamente delicada y la violencia en institución educativa se ejerce desde el momento en que hay inequidad, en que a alguien le enseñan lo que no desea estudiar y que a alguien le enseñan aquello que no tiene capacidad para aprender, hasta múltiples ejemplos que nos llevarían toda la tarde, ¿no? La omisión que se hace, por ejemplo, el trabajo muy interesante que están haciendo algunos pedagogos sobre la atención a la neurodivergencia, a la neurodiversidad. Eso que en algún tiempo no se tomó en cuenta, pero ahora sí se hizo visible y se está reconociendo. Sin embargo, la institución educativa no tiene capacidad totalmente, no tiene personal, digamos, que pueda abordar ese tipo de situaciones y se convierte pues en un hecho violento por omisión contra los educandos. Si nosotros hablamos de construir paz, estaríamos hablando, tal vez, a lo mejor aquí entramos en otra situación de diferencia de opiniones o de conceptos. Estamos hablando de que cada uno de nosotros construye la paz a su modo, ¿no? Cuando resolvemos un conflicto por la vía pacífica, cuando optamos por charlar en lugar de pelear, cuando hacemos acciones concretas y específicas para que no escale un conflicto,
o, en fin, una serie de acciones que hacemos nosotros de manera particular. Me parece que en la casa se construye paz y luego se construye o se inculca la cultura de paz. Se construye paz con los actores padres que tratan con respeto a sus hijos, la edad o el género, no importa, lo hacen así, se dirigen a ellos, los toman en cuenta, les toman opiniones, etcétera, pero también los cuidan, los dirigen, los regulan, etcétera. Y luego, ya si hablamos de construir cultura de paz, pues ya estamos hablando de un proceso que transforma a una sociedad o transforma a una comunidad. Ya estamos hablando de ciertas políticas que nos hacen o que nos permiten o nos llevan a conducirnos de ciertas maneras. Ya estamos hablando también de una cultura donde tomamos conciencia de la práctica de los valores, de su ejercicio, de cómo desarrollar habilidades complejas para conducirnos ante los demás, para llevarnos bien con ellos, ¿no? Y cómo contribuir con todas estas acciones a la construcción de una sociedad o de una comunidad pacífica, justa, igualitaria, donde lo que rija sea el respeto, sea el buen comportamiento, el procurar el bienestar a través del bien ser con los demás, ¿no? Pues eso es importante. ¿Cómo distinguir nosotros cuando estamos hablando de construir paz y cuando estamos hablando de construir una cultura de paz? Ya corresponde un poco más a las instituciones, a quienes están debidamente establecidos para poder generar esta cultura de paz. Si bien es cierto, en la comunidad se retroalimenta la familia, la escuela también y la familia retroalimentan a la comunidad. Y hay otros espacios que no quiero yo dejar de mencionar que también son instituciones socializadoras del ser humano, que son el área donde trabaja, no solo donde estudia o donde vive o donde crece o lo que se le inculca dentro de la familia, sino también las organizaciones de trabajo. Porque, por ejemplo, los ambientes hospitalarios, se me viene a la mente ese ejemplo. Los ambientes hospitalarios son, hasta hace poco tiempo, lo habíamos comentado también, son hostiles, habían sido una total falta de respeto a los derechos de los médicos jóvenes, de las enfermeras o enfermeros, etcétera. Hoy, con esta cultura de paz o de construcción de paz y con todo el auge que por buena suerte ha tomado el respeto a los derechos humanos, esta situación se ha ido revirtiendo, poco a poco, pero se ha ido revirtiendo. No hay justificación que porque trabajan bajo una presión impresionante los médicos con carencias, con esto, con lo otro, para que traten de la manera en que habían venido siendo tratados y, por decirlo de alguna manera, mal educados estos médicos, que después lo que hacían era reproducir los mismos tratos en los que le seguían. Los medios de comunicación también y de información también juegan un papel muy importante en la socialización de las personas. Lo que se diga, lo que se permita decir o lo que no se permita decir. Por ejemplo, ahora con los corridos que hacen apología al delito, engrandecen a ciertas figuras, pues bueno, qué bueno, ojalá no solamente porque el gobierno los prohíbe, sino porque nosotros, padres de familia, maestros, etcétera, decidimos que eso ya no es sano seguir escuchando, ¿no? Bien, si bien es cierto, existen políticas públicas que regulan el ejercicio o la protección de los derechos humanos en cada institución, también es cierto que en ocasiones dentro de estas la dinámica la regulan solamente sus miembros, con su discurso, con su ejemplo, con sus políticas propias y que en ocasiones
pueden llegar a no ser las más adecuadas y pueden llegar a crear escenarios disruptivos en los cuales no se cultivan acciones de paz ni para construir paz, ¿no? Bien, ya para terminar y dar paso a las preguntas, me gustaría comentar el papel brevemente, muy brevemente, el papel de los mecanismos alternativos o los mecanismos autocompositivos en la construcción de cultura de paz en las comunidades, ¿no? Los más conocidos, la negociación, la mediación, la conciliación, que permiten, que entregan el protagonismo total o parcialmente a las partes que van a resolver o a buscar una orientación para resolver su conflicto, ya sea si es en la negociación cara a cara o si es en la mediación y en la conciliación con un tercero, pero que al entregarles ese protagonismo hacen que las personas se revaloricen a sí mismas y reconozcan el derecho que tiene la otra persona en conflicto de participar, de aportar, de también revalorizarse. Y quienes saben de esto habrán identificado que me estoy refiriendo un poco a Folger, ¿no? A Joseph Folger. En el caso de la negociación, hay un modelo que se llama negociación asociativa que es poco conocido en sus orígenes, es de un autor que se apellida Weeks, es un profesor norteamericano que diseñó todo un modelo, lo publicó y no fue muy tomado en cuenta tal vez por el momento en que se publicó. Y este modelo empieza con crear una atmósfera efectiva y una atmósfera, y se refiere con ello a crear un ambiente de equidad, de respeto a la otra persona con la cual se va a dirimir un conflicto. Entonces, desde ahí empezamos, ¿no? Y da oportunidad, pues, a que la persona se sienta bien para poder partir. En el caso de la mediación asociativa, solo florecerá la convivencia armónica en un contexto de paz, de sinergia y de egocentrismo positivo. Dice Pesqueira, mientras no hagamos sinergia y no dejemos el tú y el yo, no lo cambiemos por un nosotros, difícilmente vamos a poder solucionar un conflicto más allá de encontrar una solución justa para ambos, ¿no? No vamos a mejorar mucho como personas. Bien, he hablado ya de los diálogos y de las habilidades, dialogar de manera apreciativa, es decir, dialogar con las personas destacando lo bueno que hay en ellas y no lo negativo, no estar señalando los errores, sino partir de aquello bueno que hay. Bien, bueno, la construcción de cultura de paz concluimos que es sistémica, que tenemos que ver todos nuestras circunstancias, nuestras situaciones, nuestras capacidades y todo, ¿no? Para que poder hacer que nosotros reconozcamos el respeto a los demás, reconozcamos que podemos desarrollar una humana condición. Las políticas públicas instituidas son el medio para influir sobre la conducta de los ciudadanos, para regularla y procurar su bienestar, pero en ocasiones a lo mejor no las atendemos, ¿no? Y recuerdo que en una primera participación, me voy a permitir citar a Ana Agostino, eh, recordó algo muy importante: las personas necesitamos de los otros para construir humanidad. Maturana dice, el otro forma parte de lo mío. El mayor secreto de la felicidad, dice Nora Rodríguez en Educar para la Paz, consiste en saber que puedes contar conmigo y que yo puedo contar contigo. Que tú puedes contar, que todos pueden contar conmigo, que lo descubras, ¿no? Y la humanidad se refleja en la congruencia del pensar, del hablar, el hacer, el convivir con los otros,
en la práctica de las habilidades sociales complejas que nos ayudan a relacionarnos, a procurar el bienestar de los demás. Bueno, con esto yo concluyo mi participación y me gustaría, no sé si tengo permiso para compartir Sí, adelante, doctor. pantalla. Hace un ratito también la doctora Vallejo iba a comentar algo y sí, Ay, adelante. perdón. Los permisos Doctor, están. adelante. Si quieres proyectar, doctora, adelante. Adelante, doctora Vallejo. Perdón. Listo, ya, muchas gracias. Voy a ser muy breve. Quería comentar que el reto que tenemos en la construcción de la cultura de paz está desde las casas, de las aulas, de la sociedad, de gobiernos que funcionan, de la comunidad que también hace lo que le toca, porque esa es una responsabilidad compartida. Y quería referir que la cultura de paz, este conjunto de valores, de actitudes, de comportamientos que van en rechazo a la violencia y previenen los conflictos a partir del diálogo, lo que usted acaba de comentar, doctora, en estas formas autocompositivas, en esta mediación, en esta participación de la solución de los conflictos. Quería también abonar a toda esta maravillosa información que nos está dando, que los derechos humanos como instrumento esencial en esta construcción de esta cultura de paz promueven el respeto para la dignidad humana, fomentan la justicia, la equidad social, facilitan este diálogo que buscamos en una participación democrática y combaten esta violencia que por aquí lo dijeron los doctores muy bien, no es una cultura, es la deformación de la cultura que se busca con valores. Sin embargo, bueno, qué enriquecedor es que se esté viendo desde muchas perspectivas, ¿no? De criminología, de sociología, misma de derechos humanos, y desde ahí poder construir con ejemplos que sean reales, que sean acciones donde nosotros podemos participar y poder ir construyendo o ir formando esta cultura de paz desde la educación, enseñar derechos humanos con una interdisciplinariedad en todas nuestras materias, en todos los grados, desde el más básico hasta los posgrados, en la participación de las políticas públicas inclusivas. Y aquí ser muy cuidadosos porque no es lo mismo segregar que incluir, que tratar de hacer como que estoy incluyendo, pero en realidad no está participando y no está siendo parte del grupo del trabajo que se esté realizando. Y pues la mediación comunitaria, comenzar a normalizar y a crear entre nuestras mismas colonias este diálogo, privilegiar el diálogo antes de un enojo y antes de una pelea, siempre ser propositivos a la solución. Así que construir una cultura de paz a través de los derechos humanos implica, así de grandote, educar, transformar estas estructuras injustas y promover activamente y de manera solidaria. Eso era todo, doctora. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Una aportación que resume muy bien todo lo que estamos abordando en esta clase. Bueno, vamos Buenas noches, perdón, doctora. adelante. Sí, perdón la disculpa, doctora. Es que no sé cómo levantarle la manita aquí en el teléfono, pero bueno, lo bueno que interrumpí sin querer. Doctora, su tertulia es una maravilla. Es una tertulia bastante técnica y todo lo que usted acaba de decir tiene una base constitucional. Escuché que usted no es jurista, pero hay en la Constitución, si bien no nos define la cultura de paz, nos va llevando de la mano a crear la cultura de paz con base en la educación. El artículo tercero de la Constitución precisamente nos habla de la educación como uno de los objetivos
la cultura de paz. Entonces, habiendo cultura, bueno, primero hay que entender qué es la cultura. La cultura viene de la raíz griega cultivo, que significa cultivar la paz. Usted lo dijo acertadamente, conjunto de principios, valores, etcétera. Y esto, doctora Laura Quiroz, aterriza precisamente también en una ley general que priva en nuestro México, en nuestro país, pero que desafortunadamente pues no se menciona en lo más mínimo. Me refiero a la Ley General de Cultura y Derechos Culturales, creada en 1917 por nuestro entonces presidente Enrique Peña Nieto, pero se menciona más el pacto de los derechos civiles, políticos y culturales, que es un pacto a nivel internacional en materia de derechos humanos. Por ello, es sin duda importante poder atender eh, a esta ley general de cultura y derechos culturales. Esta ley es una ley que presentúa precisamente todo esto, estos principios, este conjunto de principios, para que nos lleve precisamente a tener esa misión. Vuelvo a insistir, desafortunadamente, si preguntamos a alguien del gremio sobre la cultura de paz, pues vagamente nos pudiera dar alguna aproximación. Pero sin embargo, eh, queda fuera de contexto esta norma, que es una norma bastante importante. No la citamos, no hacemos uso de ella, y pues yo la siento que es una norma casi desconocida. Es cuanto, doctora Laura Quiroz. Muchísimas gracias y discúlpenme la interrupción abrupta, pero no les sé poner aquí la manita para pedir autorización. Un saludo a todos, un gusto escucharlos como siempre, un privilegio poder convivir con todos ustedes en estas sesiones de verdad dignas de primer nivel, y en especial pues a usted con esta tertulia tan fina y distinguida. Muchísimas gracias y gracias por su atención. Muchas gracias, muy, muy amable por su participación, y creo que es importante que revisemos esta ley que comenta. Muchas gracias por la aportación. Muchas gracias, Adela, también por la aportación y sobre todo por la complementación que hacen de los comentarios que he vertido y que tal vez se quedan cortos en relación con todo aquello que quisiera yo comentar, ¿no? Bueno, si gustan, podemos ya pasar a algunas preguntas, y a mí me gustaría que cada quien libremente levante su mano y diga, yo la quiero responder, ¿no? La primera pregunta, déjenme ver si puedo compartir. Compartir. Ah, caray. A ver, permítanme. Por aquí está. La primera pregunta nos dice, ¿de qué manera la violencia estructural afecta la construcción de una cultura de paz y la plena realización de los derechos humanos, y cómo se puede abordar este problema desde un enfoque integral? ¿Alguien desea levantar la mano y contestar? ¿No tenemos público? Como en la escuelita, doctora. Entonces, Como la escuelita.
Permítame responderla, doctora. Adelante, muchas gracias. Y la violencia estructural, sin duda, pues es uno de los objetivos que persigue tener una cultura de paz, es decir, erradicar esa violencia. Está entre los objetivos de la cultura de paz, de preservar los valores, principios. Ese es uno de lo que pretende atacar. Entonces, pues si no tenemos esa cultura de paz, como usted también lo mencionó en esta tertulia, esta, mm, este, esta paz, pues es una protección indirecta de los derechos humanos. ¿Cómo se pudiera preservar, cómo se pudiera conservar esa, como lo dice aquí la pregunta, y la plena realización de los derechos humanos, ¿verdad? Entonces, pues, sí afecta seriamente la violencia en todos los ámbitos, afecta la paz, afecta también esa plena eh, realización de los derechos humanos, porque viene precisamente a, a, a lesionar desde la violencia va a crear injusticia, esa violencia va a arrastrar una gran violación de derechos humanos. Entonces no se pudieran realizar plenamente estos derechos humanos, porque con una violencia, en un país lleno de violencia, eh, pues es muy complicado que realmente haya una garantía de los derechos humanos, que, de que no se vean lesionados desde esta magnitud. ¿Y cómo se puede abordar este problema desde un enfoque integral? Pues desde el punto de vista legal, desde el punto de vista social, vuelvo a insistir, una ley general de cultura y derechos culturales, pues debe ser eh, prácticamente del conocimiento de todas las personas como una base de sentar principios, de sentar valores. Eh, ¿Dónde empieza la cultura de paz? La cultura de paz, a mi modo de ver, inicia en la familia, pasa a la escuela y así sucesivamente va engranando los distintos aspectos que se requieren precisamente para construir esa cultura de paz. Nosotros realmente, doctora, eh, si desconocemos las bases constitucionales, todo lo que nos ofrece nuestra constitución en torno a la paz, y menos si no conocemos las leyes secundarias, pues menos vamos a construir una cultura de paz. Es sumamente, eh, mm, hasta cierto punto, decepcionante ver cómo nuestra sociedad cada vez se hunde más en la violencia, en una violencia sin sentido, en una violencia que crea más problemas y vulnera más derechos humanos. Entonces, a mi punto de ver, resultaría de suma primera fase que ahora sí profundizar en estos mm, valores, en estos principios. Si no construimos desde el hogar el respeto a los semejantes, si no somos personas responsables, incluso implica responsabilidad. Tener hijos es una gran responsabilidad, educarlos que tengan valores, principios, que tengan respeto hacia sus semejantes, pues tendríamos paz. Si no tenemos paz, lógicamente va a generar violencia y la violencia va a desatar vulneración de los derechos humanos. Vuelvo a insistir, la Ley General de Cultura y de Derechos Culturales de nuestro país debe ser parte, debe ser parte del sistema educativo básico nacional. Es cuanto, doctora, y espero no haber creado más el problema o al menos dejado más preguntas que respuestas.
Gracias. Muchas gracias. Es bueno dejar preguntas y no solamente respuestas, por supuesto. Bueno, voy a continuar en el orden en que fueron levantando su mano. Nora, por favor, adelante. ¿Y qué tal? Buenas noches. Quiero comentar nada más que yo estoy en el área de salud y por ahí también puse un comentario con respecto a la violencia que tenemos para pues todos los que son médicos en formación, sobre todo en el tema de especialidades. Ahí finalmente toda esta violencia estructural, precisamente en esta desigualdad, porque es como una asimetría. O sea, siempre los adscritos están considerando que ellos tienen como este poder para poder violentar en el tema como academicismo que le llamamos nosotros. Es como yo sé muchísimo más y estás en un nivel tan inferior que por eso es que yo puedo violentarte. En ese sentido, todas estas estructuras que ya han sido pues generacionalmente aceptadas desde, pues también desde la sociedad, porque los pacientes ven a un especialista que ya es médico y que está haciendo una especialidad, más bien, haga de cuenta, terminó medicina, ya son 7 años de medicina titulado, es aceptado después de un examen de más de 50,000 personas que lo presentan, es aceptado en un hospital y tiene que ir de blanco y aún así lo violentan los mismos pacientes porque en el sentido de yo no quiero que me atienda ningún como estudiante, cuando en realidad ya son médicos titulados. Entonces, todas estas como desigualdades, yo podría llamarle también como incrustadas en las estructuras sociales y también políticas, porque al final, pues esto tiene que ver desde toda la política en salud que tenemos, pues que impiden a que todos estos residentes plenamente puedan ejercer sus derechos. También podemos ver que esta disparidad en la discriminación, pues es el acceso desigual, ¿no? En general, como lo vemos en la sociedad, pues es dificultad para quizá acceder a la educación o a la salud en algún otro ámbito que no sea en los residentes, pero todas estas condiciones pues van haciendo que se dificulte la paz. Yo lo que veo que se debería de considerar y como acciones muy concretas, pues es básicamente la educación y la sensibilización, que también lo podríamos como poner de forma muy general, no solamente para el área de formación en salud, sino pues también hablando de la educación en derechos humanos, desafiar los sistemas que nos están perjudicando finalmente a cada uno de los que estamos involucrados en esto. El otro punto que yo propongo, que sería como este enfoque integral dentro de las reformas institucionales, es decir, que tendríamos que fortalecer las políticas para reducir precisamente todas estas asimetrías. Y por último, pues la participación comunitaria, la participación de todos los pues de toda la sociedad para fomentar precisamente toda esta inclusión y generar el respeto mutuo y sobre todo como una cohesión social, si le podríamos llamar así. Doctora, muchísimas gracias por permitirme participar. Muchísimas gracias, Nora, muy amable. Yo creo que, por ejemplo, hay que distinguir en el caso de los residentes en los hospitales, la violencia que se ejerce contra ellos no es necesariamente para que la letra entre con sangre, ¿no? Sino simplemente que haya sangre. Eso es lo que en muchos de los casos se ha ido institucionalizando en que hay que hacer sufrir a los residentes al máximo de tal manera que tal vez un muy buen prospecto o un buen médico, un buen estudiante, una persona inteligente, sensible, a veces tiene que abandonar porque no soporta el maltrato que le están dando. Me ha tocado verlo, vivo en un ambiente de ese tipo. Bien, bueno, ¿quién había pedido la palabra? Johan, enseguida. ¿No? Sí, sí, doctora. Ah, ok, adelante. Buenas noches para todos. Muchas gracias, Buenas doctora, noches. por su discusión, por poner sobre la mesa estos asuntos de la cultura de paz. A mí particularmente me llamó mucho la atención el texto de Gerardo Pérez, sobre todo cuando se dice que en esa declaración de Yamoussoukro de 1989, eh, la UNESCO establece que conceptualiza la cultura de paz como principalmente el respeto a la vida,
la cultura de paz conceptualizada al respecto a la vida. Y entonces, pues escuchando a la doctora Nora y pensando, bueno, ¿por qué ese tipo de lenguajes simbólicos, ahora que se hablaba de los médicos, cómo se ataca a los médicos, se va constituyendo en algo universal? Porque aquí en Colombia también pasa, sobre todo en las esferas rurales, donde se trata de violentar, se trata de que se le atienda a la fuerza y simplemente porque quizás es un médico que es considerado que aún no tiene la experiencia, porque quizás se le ve muy joven, sin saber siquiera si está titulado o no, se le va violentando. Aquí en Colombia pasa. Eh, Me acordaba también de un texto de Nancy Fraser. Si usted me pregunta con relación al enfoque integral, ese enfoque sistemático, Nancy Fraser, en su texto Redistribución o Reconocimiento, Redistribución, ella establece reconocimiento como esa posibilidad de resolver la injusticia social, cultural y simbólica, pero no de una forma afirmativa, porque a veces tratamos, ella hace la crítica principalmente que a veces tratamos de transformar para bien y lo que hacemos es afirmar ese tipo de violencias, ese tipo de violencias estructurales. Y en la redistribución principalmente como una solución a, a las violencias socioeconómicas o a las injusticias socioeconómicas. Entonces, la pregunta que me asalta es, ¿qué hacer desde, pues el ámbito mío es la educación, qué hacer desde la educación para poder hacer ese tipo de redistribución o de reconocimiento no afirmativo, sino transformativo? Precisamente pensando en esa conceptualización que se dio en esa declaración de Yamoussoukro en 1989, donde se conceptualiza la cultura de la paz, es precisamente desde el respeto a la vida. Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, nos vamos a quedar con muchas interrogantes, ¿no? Nos vamos a quedar con muchas dudas que no necesariamente se van a responder aquí, pero que nos van a hacer pensar posteriormente. Por cuestión de tiempo, vamos a continuar con, ¿quién sigue? Adela, me parece. Adela en su participación. Y bueno, adelante, Adela. Sí, muchas gracias. Bueno, yo solamente quería aportar que la violencia estructural, pues es uno de los principales obstáculos para la paz y para la realización efectiva de que se consoliden los derechos humanos, que sean una realidad, que se puedan materializar. No puede haber cultura de paz si millones de personas viven pobreza, exclusión, discriminación, este enfoque integral exige transformar esas causas estructurales de la desigualdad. Estoy entendiendo, bueno, estoy conceptualizando desde la violencia estructural como esta forma de violencia que se ejerce a través de las instituciones, a través de las estructuras sociales, limitando el acceso a ciertos grupos a sus necesidades básicas. Estoy hablando de supervivencia, bienestar, identidad, libertad, así que esta violencia no es necesariamente directa o física, sino también en esto que acaban de manifestar los compañeros doctores, desigualdades, exclusiones que resultan en la forma en que esta sociedad hoy por hoy está organizada. Gracias. Muchas gracias, Adela. Aquí está otra persona. ¿Quién es Carpe Diem? ¿No? Ok. Terminamos esta participación con Brenda Vargas, por favor. Gracias, doctora. Buenas noches. Un gusto estar aquí con ustedes y un placer esta temática que la verdad da para mucho. Eh, la verdad es que retomando el tema de la doctora Nora que nos trajo aquí sobre la mesa, sobre las desigualdades, las asimetrías que van desde muchas aristas en el tema o en los entornos de hospitalarios, en donde también una servidora tengo, digamos, algunos años trabajando y no solamente desde el tema de los médicos residentes en formación, de sus especialidades, sino también en los techos de cristal. Si hacemos una simple mirada
en cualquier nosocomio público sobre la historia de sus máximos líderes, por mucho rebasan el sexo masculino en la titularidad de estos cargos. Y apenas es reciente que se ha empezado a dar la oportunidad para que lideren en los puestos directivos mujeres. Me refiero en la dirección de un hospital, sobre todo de altas especialidades, como en el que una servidora laboro desde hace bastantes años. En este caso, y tan solo por tocar ese punto, ha sido una sola mujer directora en el hospital en donde yo laboro, que dicho sea de paso, es un hospital que cumple 30 años el 16 de agosto del presente año, 30 años para haber asignado solamente una vez a una mujer como directora. Eso nos deja, yo creo, una idea de lo que estamos hablando. Y por otra parte, también están, si bien las diferencias en cuanto a esto que acabo de mencionar, y en cuanto al trato para los médicos residentes que están en formación académica, también lo está, por otro lado, en cuanto a al desarrollo y oportunidades a profesionales no médicos en estos entornos, que si bien eh, no se les niega la oportunidad, es más complicado poder destacar o poder desarrollar proyectos en entornos médicos en donde la mayoría tienen la profesión de medicina, ¿sí? Es más complicado y también esto es otra asimetría, ¿sí? Porque hay que trabajar al doble para ganarse ese espacio, ese derecho, esa oportunidad, esa credibilidad, y también es un esfuerzo más allá. Ahora bien, por otra parte, también el personal de la salud, ¿sí? En contraste a lo que acabo de mencionar, se encuentra en una situación bastante complicada, puesto que para el desarrollo de sus actividades como profesionales en el desarrollo de la medicina, tienen un panorama en el que actualmente la mayor parte de la población derechohabiente, de los pacientes, acuden a las citas, a las consultas, con un dejo de información empírica de las redes sociales, que de antemano prácticamente acuden ya con un diagnóstico, ¿sí? Esperando que el médico les confirme que ellos son los expertos, ¿sí? No obstante, buscan el espacio para una consulta. Entonces, la verdad es un espacio, el área médica, con muchas aristas, en donde desde muy diversos puntos eh, todos pasamos, ¿sí? De un escenario a otro desde el punto de vista de la vulneración de los derechos humanos. Entonces, sí nos deja mucho a la reflexión. Muchas gracias. Muchas gracias, Brenda. Gracias a ti. Y la verdad es que curiosamente nos fuimos solo por el contexto, lo que sucede en el ámbito de la medicina, ¿no? Y de una parte muy, muy pequeña. Pero la violencia estructural, pues, se vive en muchos otros ámbitos y está, desgraciadamente, hasta cierto punto como hasta legitimada, ¿no? Para que se aprenda. Por ejemplo, en la escuela, para que se aprenda, para el trato que se da por las jerarquías, etcétera. En muchos lugares, la jerarquía implica no solo guiar, sino por el contrario, implica ejercer violencia sobre los que están más abajo. Bien, con el fin de revisar algunas otras preguntas, pues vamos a pasar a otra. Y yo les agradezco mucho a quienes participaron y a quienes sigan participando en este momento. No se cambió sí se cambió, ¿verdad?
¿De qué manera la violencia estructural afecta la construcción de una cultura de paz y la plena realización de los derechos humanos? Es la misma. ¿Dónde estamos? ¿Sí? Ah, ok. ¿Cómo puede la implementación de la cultura de paz contribuir a la prevención de conflictos sociales y a la protección de los derechos humanos en comunidades vulnerables a través de la implementación de políticas públicas? A ver, ojalá escucháramos otras voces, más voces. ¿Puedo dejar de compartir para ver al resto de los compañeros? Me parece que voy a tener que comportarme como profesora y decir, Yo no sé cómo alzar la mano. bueno, ¿y desea participar? Adelante. Sí, gracias, buenas Ah, noches. y perdón, Samantha tenía aquí la mano levantada. ¿Era de la pregunta anterior o es de esta pregunta? Sí, era de esta pregunta, pero adelante si quieren. Ajá, le damos la voz a Santitos. Adelante. Sí. No, Sam, si quieres primero tú. No se peleen por no Gracias, amiga. participar, ¿eh? Muy bien. Gracias. Bueno, pues yo creo que obviamente es esencial, ¿no? Todo el respeto y obviamente la cultura viene de las familias y en las comunidades, sobre todo en las comunidades vulnerables, es donde pocos se tienen oportunidades a tener cierta información y ahí es donde el gobierno, pues obviamente debe de enfocar las políticas públicas para generar esa educación. Comentaban en algunas clases anteriores, en unas sesiones anteriores, de cómo se podía manejar a los alumnos o a los niños que mandan a la escuela y no quieren ir a la escuela, no quieren realmente aprender o no les interesa. Entonces creo que ahí es el reto totalmente donde se tiene que establecer esas políticas públicas para garantizar, evolucionar, cómo atraer, obviamente, nuevamente a las generaciones, en este caso a los jóvenes, a los niños, y en este caso, pues, impartir todo esto de derechos humanos, la cultura que se les da, el respeto, y creo que ahí se va a empezar a erradicar, ¿no? Lo que es toda esta violencia y esta situación que se está viviendo actualmente. A ellos solamente les llega la información de series violentas, populistas, lo que genera y atrae, pero no se llega a fondo la educación. Hay veces que niños dejan de tener clases porque simplemente el transporte público no pasa y el maestro no llegó o últimamente algunos maestros de comunidades, yo voy mucho a comunidades, dicen, no hemos ido porque a veces hasta amenazados y el del mismo transporte, los taxis no nos llevan. Entonces creo que es un reto totalmente donde sí se debe de involucrar el gobierno, esas políticas públicas, atraerlas y hacerlas factibles para todos los, pues ahora sí, para que se garantice ese derecho a la educación, para que se garantice crear una cultura de paz y que podamos, el prevenir, obviamente, va a evitar a que sucedan delitos, a que la mayoría, al menos acá en Celaya, Guanajuato o en el estado de Guanajuato, los mayores infractores son de comunidades, son menores de edad y pues la prevención es lo único que puede bajar el índice. No podemos atacar el problema y estar reaccionando y reaccionando sin atacar el problema de origen. El problema de origen es la prevención y la prevención es tener un buen sistema educativo, políticas públicas y obviamente el apoyo sociedad y gobierno. Siempre tienen que ir de la mano. Es cuanto. Gracias.
Gracias. Sí, comentas algo muy importante, ¿no? La prevención, fomentarla más que atacar la falta de prevención, ¿no? Fomentar la prevención y el sistema educativo es un sistema sumamente complejo, con muchas aristas y con muchos participantes, donde todos los participantes debiéramos pues ejercer el rol que nos corresponde y esto tal vez caminaría mucho mejor. Bien, en el orden en que fueron levantando su mano está Santitos y luego está Ignacio, Andrea y Ana. Sí, puse otra vez aquí la pregunta. Sí, doctora, gracias. Bueno, la implementación de la cultura de la paz en cuestiones de prevención, evidentemente, va relacionada mi respuesta con lo que comentaba la maestra Samantha, en relación a que no podemos ser reactivos ante la presencia de la violencia. Siempre tenemos que buscar la prevención y la prevención va de la mano con la educación. Entonces, creo que los temas que se han abordado en esta sesión de cultura de la paz, de solución de conflictos, en este caso de políticas públicas, todas van concatenadas en el tema de la educación. Y creo que tanto padres de familia como maestros y como el propio alumnado tendríamos que hacer esa sinergia para que todos estos factores puedan desarrollarse y puedan fluir en el tema de la prevención y así lograr que el tema de la educación pueda ser mucho más importante y pueda tener mejores resultados. Gracias, doctora. Muy bien, muchas gracias. Ignacio, se nos va acabando el tiempo, vamos a darle una poca de celeridad. Ignacio, adelante. Bueno, muchas gracias. Muy rapidito, por ahí algunas cuestiones que tienen que ver también con la educación. Me parece que la prevención está sobre todo ahí. Siempre les pregunto por ahí a algunos estudiantes o a algunos espacios donde compartimos cuántos juegos colaborativos hemos aprendido en nuestra infancia y nos damos cuenta que aquellos juegos que pensábamos colaborativos en realidad todos tenían competencia en el medio, ¿no? Entonces digo, esta cultura, si nos permitimos decirlo de esta manera, de la violencia, nos lleva a normalizar algunas situaciones que luego detonan en estas desigualdades estructurales y detonan en esta violencia que parte de la propia desigualdad y la falta de políticas públicas que de alguna manera posibiliten una participación igualitaria en todos estos sectores. Entonces, por ahí como propuesta, creo que dentro de lo que es la cultura de la paz, trabajar en participación ciudadana y especialmente participación de los sectores vulnerables que tengan una voz, que son usualmente esos sectores a los que no les damos una voz, puedan incidir en la construcción también de las políticas públicas. Sí, efectivamente, Ignacio, las comunidades vulnerables generalmente, aparte que son vulnerables, no les damos voz, ¿no? No tienen voz, no las escuchamos en sus necesidades y nada. Entonces, bueno, están como olvidadas por nosotros. Y de hecho, pues tienen una gran cantidad de conflictos, tal vez más que otros grupos que no son tan vulnerables, ¿no? Bien, Andrea, por favor. Muy buenas noches a todos. Respecto a esta pregunta, yo creo que sin duda tendríamos que hablar también de un tema de transversalidad, de lo que cada una de las secretarías, en este caso de cualquier gobierno, tendría que estar trabajando. Por experiencia propia acá en el municipio de Corregidora del estado de Querétaro, que es de donde soy, nosotros trabajamos justamente sobre la cultura de paz, diferentes áreas. Yo que estoy en la Secretaría de la Mujer, no solamente es hablar con las mujeres sobre una prevención y erradicación de la violencia, sino también del contexto familiar social en el que están. Lo trabajamos a través del DIF Corregidora, que por ejemplo se mete a las escuelas para trabajar con las primarias, pero también lo trabaja el Instituto de la Juventud, que depende de la Secretaría de Desarrollo Social, en las preparatorias, y también se mete mucho el tema de seguridad pública. De hecho, seguridad pública acá es un programa donde los niños problemas de las escuelas, en lugar de buscar que sean expulsados, Seguridad Pública habla con los directivos, se les lleva a estos niños a un programa que justamente es sobre violencia
y se les hace partícipes de la comunidad y de las acciones que realizan en seguridad pública a favor de su propia comunidad o de su propia escuela. A lo largo de 6 meses, estos niños están incluidos en diferentes actividades y acciones, donde también me pueden preguntar a mí, oye, Andrea, secretaria de la Mujer, ¿qué necesita? No, pues yo necesito tal cosa, tal acción que vamos a trabajar con mujeres. Y entonces estos chicos entran a participar también. Entonces van entendiendo que este tema de la violencia, que este ciclo de la violencia no es algo solamente que a ellos les pasa, sino que es algo que puede ser social, que es algo que le pasa también a las mujeres, que es un tema, pues de cierta manera hasta cultural. Y la verdad es que yo ahí difiero de lo que decían de las comunidades, o sea, y la pregunta lo dice, ¿no? De nuestras comunidades. Nosotros tenemos índices más altos de violencia en la zona urbana que en la zona de comunidades. En la zona de comunidades, si bien la población tiene hoy por hoy un acceso tal vez un tanto limitado al transporte o a ciertos servicios, la realidad es que siguen siendo familias un tanto unidas, pero en las zonas urbanas hemos detectado que este tema de violencia, de este tema de la desunión familiar, de ese tejido social que hoy ya se está rompiendo, en realidad pasa primero en una zona de zona urbana donde hay servicios de todo, acceso a todo, y pues justamente es un trabajo que yo creo que al final, sin duda, siempre debe ser transversal. Siempre debemos de ver en cualquier política pública ese trabajo en conjunto de cualquier secretaría para que justamente realmente ataques una real prevención o una real transformación de lo que ya existe. Porque si lo hacemos solamente desde la educación, solamente desde las escuelas, la realidad es que creo que se está dejando muchísimo, mucho campo de trabajo al lado que pues no va realmente a erradicarse y no va a ser tan fácil construir en estas infancias, una imagen diferente si llegan a su comunidad, si llegan con su parte social, su familia, y están viviendo otro tipo de situaciones. Entonces, creo que yo aportaría que es un trabajo en conjunto y un trabajo que se debe hacer de manera transversal. Sí, definitivamente debe ser un trabajo en conjunto que dé voz a todos los actores. Y yo creo que cuando hablamos de comunidades vulnerables, no necesariamente estamos hablando de la zona rural o alejada. También puede haber comunidades vulnerables en la comunidad, en la ciudad, en fin, ¿no? Entonces, me parece que a eso nos estamos refiriendo con esta pregunta. Bueno, pasaremos, muchas gracias, Andrea. Pasaremos a Ana, por favor, con su comentario. Sí, muchas gracias. Un poco en línea también con lo que planteaba Ignacio, porque en general estos conflictos sociales están asociados a lo que Alejandro llamaba en su presentación las violencias encadenadas, ¿no? ¿Cuántas de estas violencias se concentran en determinados territorios que hacen que determinadas poblaciones se vean enfrentadas simultáneamente a la violación de múltiples derechos? Entonces aparecen situaciones en las que las personas, por ejemplo, ocupan un terreno porque no tienen vivienda, a su vez esa zona le falta saneamiento, a su vez esa escuela está en condiciones, es decir, la cotidianeidad de la vida de esas poblaciones hace muy difícil que pueda simplemente resolverse por un esfuerzo personal de determinado encare en el relacionamiento, porque sienten en su cotidianeidad la violencia de relaciones de poder que los excluyen. Entonces, a partir del cuestionamiento de esa exclusión, la superación tiene que ver con lo que planteaba Ignacio sobre la necesaria consideración de esas poblaciones en la búsqueda de soluciones, no solo a problemas de violencia, sino lo que está en el fondo de esa violencia, que es una exclusión sistemática de las políticas públicas. Y la transformación de las políticas públicas no puede hacerse precisamente sin tenerlos en cuenta como sujetos activos en esos territorios. Entonces, muy por encima, no muy rápidamente, pero me parece que va en esa línea el utilizar esos instrumentos que aporta la cultura de la paz para facilitar diálogos, y hablo además desde una experiencia que tuvimos en la Defensoría cuando era defensora de Montevideo, que tuvo que ver con conflictos públicos
donde quienes se veían afectados por estos conflictos no podían estar ausentes de la búsqueda de soluciones. Dejo por ahí y aprovecho a agradecer la presentación más temprano y este intercambio y que, como tú decís, Laura, quedan una cantidad de preguntas para seguir profundizando. Muchas gracias. Sí, muchas gracias, Ana. Sí, ciertamente este es un problema muy complejo y es un problema que no se puede solucionar de manera lineal o direccional porque tiene muchas aristas. Lo que es importante es cómo y de qué manera y para qué, cómo encaminamos la participación de estos actores o estas comunidades vulnerables en la búsqueda de proteger sus derechos, de que los puedan ejercer, de que les sean respetados y de que vayamos conduciéndolos hacia una cultura de paz o hacia la construcción de una cultura de paz, cómo vayamos trabajando en ese sentido. Bien, una participación más nada más de Laura. Laura, sobre esta pregunta y pasamos porque hay más preguntas, obviamente, ¿no? Muchísimas gracias, Ana. Laura Medina. Laura Medina, ¿sí tenía la mano levantada o no? Sí, gracias, ya la había bajado, Ah, ok. pero sí, nada más para recuperar algo de lo que dijo la doctora Samantha relacionado con la educación, con la implementación de políticas públicas y demás. Me parece que en esta implementación también de las políticas públicas, acciones que a veces parecen no tan significativas como la recuperación de espacios públicos pueden tener grandes resultados positivos, ¿no? La recuperación de estos espacios públicos convertidos en parques, lugares pues para realizar actividad sana para estos niños y jóvenes, me parece que ha dado resultados, por lo menos en Silao y en Chetumal, en Quintana Roo, ha tenido muy buenos resultados, resultados que algo, o sea, resultados inesperados y en positivo, ¿no? Que quizá uno no se pudiera haber imaginado que un lugar donde era un basurero y ahora está convertido en un parque pueda repercutir tan positivamente en las conductas y en la prevención de de otras posibles conductas violentas de estos mismos niños o jóvenes que antes se dedicaban, no sé, a reunirse con otro tipo de personas, a fumar o a consumir cualquier otro tipo de droga y demás. Nada más un comentario pequeñito. Muchísimas gracias por el espacio. Muchísimas gracias, Laura. Bueno, pasamos a una siguiente pregunta y yo pediría a lo mejor tres participantes porque tenemos más preguntas que hacer y creo que es muy rica la aportación que cada uno de ustedes está haciendo y el enriquecimiento que nos proporciona sobre las ideas que nosotros ya traemos, ¿no? Me brinco una, me voy a la número 5. Dice, en el contexto de los indicadores oficiales sobre violencia familiar, ¿cómo afectó el aislamiento al cumplimiento de las obligaciones de las autoridades en la protección de los derechos humanos de las víctimas? Creo que aquí es muy rico que quienes vienen, quienes somos de este país o quienes son de otros países nos hagan la aportación correspondiente. ¿Cómo afectó el aislamiento al cumplimiento de las obligaciones de las autoridades en la protección de los derechos humanos de las víctimas? ¿Quién nos quiere empezar a aportar? ¿Tendrá que ser como la maestra? Rodrigo, ¿nos quieres ayudar? Bueno, es un placer, Laura, con todo gusto, ¿no? Les agradezco muchísimo esta posibilidad de participar. Y sí, ¿no? Es muy interesante la pregunta, es una pregunta que nos tocó, incluso lo voy a comentar ahorita aquí con Laura Medina, nos tocó ver algunos datos, algún tipo de información en Quintana Roo y entrar de lleno a una capacitación que se había generado durante el tiempo de la pandemia en distintos ámbitos y ver cómo se estaba generando, digamos,
esta parte en el entorno de la pandemia. Sabemos que hubo un encierro, ¿no? Sabemos que hubo una convivencia que no era natural, digamos, los padres salen a trabajar, los niños se van a las escuelas. Ahora, en el aislamiento que se tuvo, y empezaron a convivir, ¿no? A tener este tipo de convivencias. Y realmente, pues es cuando yo creo, en ese momento se van conociendo lo que estaba ocurriendo. Había personas que les habían disminuido los salarios, no había formas de pagar las escuelas, y eso se los comento porque nos tocó vivirlo, y empezó a crearse una, todo un tema de violencia que solamente era sancionado, pero realmente no se estaban atendiendo, digamos, las necesidades de las personas. Y las propias autoridades, ¿no? Ya hablando sobre en los esquemas de derechos humanos, daban lugar, ¿no? A decir que se estaba generando un tema de violencia dentro de los derechos humanos porque no se estaba atendiendo de una manera efectiva a las personas que se estaban, ¿no? Generando en este tema. Pero realmente uno de los puntos más importantes, y sí lo considero, Laura, y se lo comento con todos, es que hay que sensibilizarnos. Yo ahora a los que me quejé, y aquí hice una pregunta hace unas semanas sobre este derecho, los derechos humanos a recibir información, o un derecho humano a ponderar la salud en tema de pandemia. Los dos eran muy importantes. Los dos derechos, yo incluso diría que el derecho a la información era muy importante, más allá que el derecho a la salud, el saber de qué nos estaba pasando. Y la autoridad ponderaba estos derechos de una manera errónea porque no puede ponderar derechos, y lo que estaba creando era estos vacíos que le dejaban a la propia, a los ciudadanos para saber que sí. ¿No? No había información, pero tampoco teníamos conocimiento de la salud, y esto estaba generando realmente un contexto violento dentro del núcleo familiar, de esta parte familiar, que nos llevaba a hacer un análisis que creo que no se hizo, nada más se modificaron las leyes, estos son temas que posteriormente en otras tertulias vamos a estar abordando sobre la violencia del derecho, que es un tema que a mí me gusta manejar, y lo he discutido durante muchas mesas. El derecho es violento, empieza a ser, y el derecho no surge así. Entonces, hay que ver cómo podemos empezar a manejar este tipo de situaciones respecto de digamos, de esta manera integral de ir de atender este tipo de estructuras, ¿no? De este cumplimiento de las obligaciones de las autoridades. Realmente es una muy buena pregunta, y esta pregunta yo creo que nos va a dejar en un vacío y en un análisis profundo en el que creo que cada uno de nosotros debemos de decir qué fue lo que pasó y las autoridades qué hicieron. Eso sería todo, Laura. Muchas gracias, Rodrigo. Sí, es un asunto muy interesante porque sumado a esto también se exacerba la violencia al interior de cada una de las familias, ¿no? No tanto la violencia, o sea, hay violencia directa, pues, por la situación de encierro, de desconocimiento, de incertidumbre, de todo eso, ¿no? Y cómo nos vimos en algún momento incapaces tanto por el encierro que teníamos y por el desconocimiento de abordar y tratar de dar solución o brindar ayuda a las familias. Hubo muchas situaciones muy penosas que se sucedieron, que detonaron a raíz de la pandemia, ¿no? Sin duda, una experiencia de vida que nos marca a todos invariablemente en todo el mundo. Me gustaría a mí escuchar la opinión de lo que sucedió en algún otro país, aprovechando pues que tenemos algunos compañeros que no son mexicanos, que son de otras latitudes. Laura, ¿tienes la mano levantada? Sí, doctora, muchas gracias. Si me permite un breve comentario. Claro que sí. Respecto de esto, no solamente se incrementan las violencias
familiares por esta dinámica, sino más bien me parece que deja al descubierto estas violencias ya preexistentes, pero en ese momento ya no es posible esconderlas más, ¿no? Ya quedan completamente descubiertas que eran violencias que se daban ya previamente, pero en ese momento encuentran su gran detonante y por eso se dice, me parece que hay un incremento, pero más bien las dejan al descubierto, que hablando también con este tema de derechos humanos, ¿qué otros derechos se violentaron? Me parece que en estos casos donde hubo distintas muertes sobre pretexto de temas de COVID y demás, me parece que ahí se violentaron el derecho humano a conocer la verdad por parte de las familias, de las víctimas indirectas, de muchas personas que no se está cierto justamente si realmente su muerte fue a causa realmente de COVID o fue una causa diversa, debido a que ya las autoridades o muchas de las autoridades no hacían la investigación pertinente y con el lineamiento y los protocolos adecuados debido al temor que ya había comentado también el maestro Rodrigo, que pues al desconocer nosotros también las consecuencias y demás, si nos acercábamos, si nos reíamos, si nos tocábamos, cuál era la consecuencia, ¿no? Todo este desconocimiento. Entonces, básicamente, si uno decía, no, pues mi esposo, mi esposa, mi prima, tal, murió de COVID, pues ya básicamente era llevarlo y a la incineración, ¿no? Sin que pasara por todo este protocolo de investigación y para saber si realmente hay una muerte a causa de una enfermedad o de un accidente o una muerte violenta diversa que puede ser por causas externas o no, etcétera. Nada más sería ese mi comentario, doctora. Muchísimas gracias. No, muchísimas gracias, Laura. Y bueno, había preguntado yo sobre la situación en algún otro país. ¿Alguien desea comentar? ¿No? ¿Ya están cansados? ¿Johan? Sí, pues un comentario pequeño y es que sorprendió que durante la pandemia Amnistía Internacional reportó, aún así, a pesar de, pues, del confinamiento, reportó desapariciones forzadas, masacres. Hubo inclusive una masacre en Colombia muy sonada, que fue unos jóvenes que estaban departiendo inclusive en una finca y allá llegó un grupo armado y obviamente los asesinó, hizo su Y no masacre. fuiste a sacar dinero. Entonces, es como a pesar de un confinamiento y una pandemia, la violencia sigue incrustada en la sociedad Por con supuesto. sus acciones sistemáticas a pesar de todas estas medidas sociales que se habían tomado. Muy bien, muchas gracias. Bueno, vamos por una última pregunta porque ya estamos sobregirados en el tiempo. Ya sí, vamos a ver, espérenme, déjenme ubicarla. Es una pregunta que me parece muy importante de responder, de revisar, de responder. Y dice, ¿han resultado efectivos los mecanismos alternativos de solución de controversias y la justicia restaurativa en promover un cambio social hacia el respeto de la dignidad y los derechos humanos? ¿Quién desea responder? ¿Quién desea empezar? Ignacio. Bueno, este es un tema que a mí me gusta mucho y yo por ahí lo toco desde un pesimismo que tal vez no es tan usual dentro de nuestro campo, ¿no? Generalmente nos gusta vernos en un lugar más favorable, pero lo interesante es que eso lo hacemos en los congresos en donde estamos todos mediadores y nos damos la razón entre nosotros. Acá en Argentina estamos a 30 años de la primera ley de mediación, un poquito más desde que todo esto inició. Y lo cierto es que yo creo que somos un poco presas de
aquello que en aquel momento nos ayudó a convencer al Estado de que era necesario implementar los métodos. Y era que eran un instrumento en favor de la justicia formal, ¿no? Descongestionar esto de que la conflictividad menor ya no iba a ser un problema para los jugadores, digo, todas estas razones que en definitiva terminaron colocando a los métodos como algo instrumental o utilitario. Entonces sí me parece que ahora, a 30 años aquí en Argentina, es necesario ver la forma en la que damos este paso para que no solo sea una discusión terminológica si son o no son alternativos y que verdaderamente podamos plantear una verdadera evolución para que los métodos verdaderamente tengan la potencialidad que verdaderamente eh, tienen como instrumentos de paz, ¿no? Entonces creo que nos tenemos que convocar para ver cómo los transformamos en estrategias verdaderamente valoradas por el sistema, que hoy creo que no sucede en el sistema judicial, al menos. Sí, muchas gracias, Ignacio. Sí, es la labor, la tarea importante es ir en ese continuo de mejora de cada uno de los métodos que han transitado de ser alternativos a ser autocompositivos, ¿no? Para darle fuerza a las partes en conflicto, para reafirmar su protagonismo y que sean ellas quienes proponen sus soluciones, pero más allá de que lleguen a un acuerdo, la mejora en las relaciones que deben experimentar cuando pasan por un proceso de mediación, ¿no? Y para no ahondar mucho en esto, que seguramente lo va a querer comentar Rodrigo, le doy el uso de la voz. Listo. No, muchas gracias, Laura. Bueno, más bien esta pregunta es un potencial enorme. Creo que la haces en este sentido. Y Laura, yo creo que tú eres la que nos tienes que responder. Vamos a responder esto, pero tú lo que has vivido, pues eres parte de estos movimientos de cuando se inicia los mecanismos. Son 20 años, ¿no? Yo lo he platicado en algunos foros sobre, son 20, 25 años, donde hace 25 años no había nada, ¿no? Y ahora tenemos muchas cosas, ¿no? Me tocó participar en la ley general, en la reciente, en la aprobación en los grupos redactores y ver cómo sí se ha sensibilizado, porque en todas partes, por lo menos en todo México y en las 32 entidades federativas, se conoce lo que son los mecanismos, ¿no? Y se conoce realmente lo que viene siendo la justicia restaurativa, viene siendo algo novedoso, no tan novedoso para muchos, pero bueno, se empieza a igual a tener un impacto que es bienvenido, ¿no? Respecto a un sistema de justicia que lento, perdón que lo diga, obeso, a un sistema que puede ser más amigable, donde las partes participan directamente, donde se guía un mediador, guía, un conciliador propone, ¿no? O las partes negocian entre ellas qué es lo que mejor les puede convenir y llegar a un acuerdo que sea el mejor de los acuerdos posibles, ¿no? Tomando en consideración esto, a diferencia de esta parte heterocompositiva que vamos conociendo. No sé, el transitar, yo puedo poner etapas, ¿no? Una etapa fundacional, donde participas tú, Laura, lo digo, ¿no? En esta parte donde se va materializando, otra parte donde se va donde se establece ya como un sistema legal, ¿no? Y que obedece a un acceso a la justicia y a un derecho humano a la paz, y que se establece, ya se materializa en legislaciones que ya se implementan y dan esta posibilidad a muchos mediadores. Aquí nos encontramos varios, ¿no? Que estamos ahí, que creemos en esto, que creemos que es una forma no alternativa, es una forma autocompositiva, ¿no? De poder, ¿cómo se llama? Solucionar un conflicto. Eso sería todo. Yo creo que la mejor respuesta es la tuya, Laura. Muchas gracias, Rodrigo. Bueno, yo creo que los mecanismos, no importa si se llaman alternativos o algo, lo que importa es que son autocompositivos y cómo empoderan a las personas
para que construyan sus propios procesos, pero para que también opten por nuevas formas relacionales menos disruptivas o no disruptivas por formas proactivas de convivir. Creo que los mecanismos en los 30 años que menciona Ignacio en Argentina y en los veintitantos que tenemos nosotros por acá en México, porque por ahí viene una persona de Argentina precisamente con la buena nueva de la mediación a México, ¿no? Ya podemos saber quién es. Y entonces empieza todo ese movimiento, pero ese movimiento afortunadamente que también se da paralelo en Estados Unidos, tras la búsqueda de resolver los conflictos por la vía pacífica, ha ido evolucionando de tal manera que ha ido mejorando en sus propósitos, en sus finalidades, de tal forma que en lugar de solamente resolver un conflicto y encontrar un acuerdo, busca la paz, busca la convivencia armónica, busca el respeto a los derechos de los demás, busca respetar la dignidad intrínseca de las personas. Por eso está tan ligado el tema, ¿no? Por eso es que le encontramos tanto sentido nosotros y va y se encamina al cambio social. Lejos de pensar que lo que dice la ley y que me respeten todos y que me perdonen todos los abogados, de que ahí queda y hasta ahí llega y es lo único. No, tiene un gran potencial psicológico, filosófico, axiológico, sociológico, etcétera, el trabajar con los mecanismos autocompositivos de resolución de conflictos. Es en pureza hacer paz los unos con los otros. Es respetar al otro en el derecho que le asiste a solucionar un conflicto, a resolver con sus propios medios sin que le tengan que dirigir o expropiar el conflicto para luego decirle cómo solucionarlo, ¿no? Bueno, me estaría yo aquí mucho rato hablando del tema, pero bueno, estamos excedidos de tiempo. Doctor Arellano, ¿podemos cerrar? ¿Podemos ir? Podemos irnos en paz, que la misa ha terminado. No, muchas gracias. Gracias, Laura. De hecho, muy amena. Creo que el tiempo se nos fue muy rápido. Sí. Tantas cosas que comentar. Y bueno, hemos dicho que utilizamos el método cartesiano. De hecho, tenemos una cátedra René Descartes en el instituto en el cual se basa principalmente en la formulación de dudas, de preguntas, de inquietudes, preguntas que no vamos a resolver necesariamente en este momento, pero que preguntas que seguiremos reflexionando, seguiremos analizando, y la duda siempre va a ser una forma de seguir aprendiendo. Si es que creo que hay muchas dudas, leeré rápidamente en el chat, nada más por respeto a quienes nos hicieron favor de apoyarnos. Heriberto comentaba, la figura que preguntabas, Laura, hace un momento, se llama aporofobia. Aporofobia. Ya lo recordé, doctor. Ok, luego Nora dice, sin mejora real, aún existe una grave situación de violencia y hostigamiento a médicos residentes y a otros profesionales de la salud en formación dentro de los hospitales. Carpe diem, tu servidora Mónica Patricia Campos Villaseñor, no me funciona el micrófono, solo quiero aportar que el reconocimiento del otro y el respeto a su dignidad son la base de los derechos humanos. La violencia estructural es consecuencia de la violencia generalizada en la sociedad que observa en silencio sin evitarla, abandonándola, solapándola ante la incapacidad de políticas reales y con seguimiento implementadas por los gobernantes. Johan, gracias doctora por hacer muy amena e interesante la reunión y bueno, pues creo que esos son todos los comentarios. No me resta pues más que agradecer a la doctora Laura Quirós, una tertulia muy amena, muy interesante. Repito, el tiempo se nos fue muy rápido por todo lo que queríamos seguir preguntando, pero de eso se trata, insisto, de explotar, de detonar, de cuestionar, de seguir investigando, de seguir teniendo muchísimas dudas. Así es que, pues, Laura, encantados de haberte tenido. Muchas gracias. Gracias a ustedes por la paciencia, por la escucha y sobre todo por las participaciones que enriquecieron y generaron nuevas dudas en nosotros. Muchas gracias. Y bueno, pues buenas noches. Muchas gracias para todos y a todas que nos hicieron el honor de acompañarnos.
Que descansen. Gracias. Muchas Gracias, gracias. buenas Chao, noches. Buenas gracias. noches. Bye. Gracias. Adiós. Adiós.